Muy buenas noches, amados estudiantes. Vamos a empezar esta sesión con las exposiciones correspondientes, dado que en realidad yo tengo observado a 4 grupos, al grupo 1, al grupo 2, al grupo 6 y al grupo 7, por no haber presentado como debe ser. No han presentado como debe ser. Hay quienes no han puesto su video, no, en realidad no lo han hecho apropiadamente. A quien me ha puesto, en vez del Word, un PDF que está prohibido. O sea, el informe debe estar en Word. Hay quien me ha puesto el nombre el Forest, el nombre del archivo, todo con mayúscula. Parece que no leyeran con cuidado la rúbrica. Yo debería actuar de una manera bastante firme en no, de no dejar. También el grupo 7 no he visto el video. Creo que no tiene video. Ha cargado un archivo sin URL. Bueno, esa es la situación. Sin embargo, voy a escuchar las exposiciones. Ya, si las tienen, si no la tienen, simplemente no se hace. ¿Correcto? Está bien, pero tengan el cuidado la próxima vez de poner la presentación como sea, porque la próxima, escúcheme bien, présteme atención, yo voy a ser inflexible, inflexible, porque luego me voy a empoderar después de esta conferencia que voy a dar, ¿no? Me sentir más poderoso. Pero no, la verdad es que no deberían estrictamente cuidar en cumplir con el requerimiento que se le hace, ¿no? Muy bien, entonces, el tiempo, ¿cuánto tiempo vamos a tomar cada uno? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Que sean cuánto. No me acuerdo cuánto fue el tiempo que habíamos pactado la vez pasada. Creo que fue de 15 minutos, profesor. ¿Cuánto? 15 minutos. 15 minutos. Ya, vamos con los 15 minutos. Ahora sí, no voy a hacer muchos comentarios, sino hasta el final. Permítame poner el reloj. Aquí está. Ah, no, a ver, ya. Entonces arrancamos con el grupo 6. Ya, empiece por favor, tengan la amabilidad. Si es que tienen algo preparado, ¿no? Ok, buenas tardes con todos. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a presentar lo que viene a ser dos diagramas con respecto a la exportación de productos textiles de algodón en la industria textil peruana. Con respecto al diagrama causal, con respecto a las correcciones, acá lo que hemos corregido viene a ser algunas variables que prácticamente eran variables heterogéneas. Por ejemplo, había una variable que era cantidad de empresas textiles dedicadas a exportar, eso lo habíamos quitado. Y hemos también agregado otras variables acá, como por ejemplo la cantidad de puestos de trabajo. Cuando hay mayor inversión en la industria textil, la cantidad de puestos de trabajo también aumenta. A la vez también, cuando hay mayor cantidad de trabajo, de puestos de trabajo, mayor también va a ser la cantidad de personas de clase media. Y a la vez también, cuando hay mayor cantidad de personas de clase media, mayor va a ser la demanda de ropa de algodón en el Perú. Y claro, ¿no? Cuando hay mayor demanda de ropa de algodón en el Perú, mayor va a ser las importaciones de ropa de algodón. Pero esto de acá también lo que hace es que la demanda externa de tejidos de algodón aumente. Porque la ropa de algodón necesita tejidos de algodón, ¿no? Necesita de la tela de algodón. Entonces, por eso que también la demanda externa de algodón también aumenta. Y otro cambio que también hemos hecho acá es con respecto a los gastos en publicidad y marketing, ¿no? Cuando hay mayor inversión en este estilo, mayor va a ser los gastos en publicidad y marketing, y a la vez cuando este es mayor, también aumenta lo que va a ser la demanda de tejidos de algodón. Con respecto al diagrama de Forrester, acá el primer nivel que tenemos acá es lo que viene a ser los ingresos totales por la venta de productos textiles al extranjero. Este es un nivel que es prácticamente aumenta
o mejor dicho, claro, se precio que aumenta cuando los ingresos brutos textiles por la venta de productos textiles al extranjero también ingresan, ¿no? Este es el flujo de entrada y los flujos de salida que hacen que disminuya este nivel viene a ser tanto los costos operativos totales, los impuestos totales por ventas de productos textiles al extranjero y también por la inversión a la industria textil. Ahora, con respecto a lo que viene a ser los ingresos brutos por la venta de productos textiles al extranjero, esto tiene como valores auxiliares tanto a los costos de venta de productos textiles para exportar y también a las ventas por exportaciones de productos textiles de algodón. Estos con el cálculo, prácticamente acá lo que hace es también aumentar lo que viene a ser los ingresos brutos por la venta de productos textiles del extranjero. Con respecto a lo que viene a ser los impuestos totales por la venta de productos textiles al extranjero, creo que mejor lo voy a mostrar el Estela para que se vea mejor acá. Con respecto a lo que viene a ser a los impuestos totales por la venta de productos textiles al extranjero, acá, esto de acá, como valor auxiliar tiene a lo que vienen a ser los impuestos a la renta por venta de productos textiles, y a la vez, para hacer el cálculo de los impuestos, también se obtiene a partir de las ventas por exportaciones de productos textiles de algodón. Ahora, con respecto a lo que viene a ser los costos operativos totales, esto se obtiene con respecto a lo que viene a ser la cantidad promedio de trabajadores en la industria textil y los sueldos promedios de trabajadores en la industria textil. Estos con el cálculo se obtiene el monto de los sueldos promedios de los trabajadores en la industria textil. Entonces eso también acá lo que hace es que incide en esta variable. Luego acá también tenemos los costos totales de publicidad, que también con el cálculo se obtiene lo que dicen los costos operativos totales. Y con respecto a lo que viene a ser la industria, inversión a la industria textil, esto sale a partir de la tasa de inversión a la industria textil con lo que viene a ser los ingresos totales por la venta de productos textiles extranjeros, ¿no? Con lo que se tiene o lo que se tiene en el nivel, se hace un cálculo con la tasa y se obtiene lo que viene a ser la inversión que se realiza en la industria textil, ¿no? Como salió. Bien, pasando con el segundo nivel, la segunda variable de nivel sería la de hectáreas cosechadas, teniendo como una variable de flujo de entrada a hectáreas disponibles. Esta está relacionada con la variable auxiliar de tasa de recuperación y con las variables de flujo de salida, que vendrían a ser hectáreas para otros fines, así como hectáreas agotadas. Hectáreas agotadas estaría relacionada con la variable auxiliar de tasa de agotamiento. Y bueno, la tercera variable de nivel que tenemos vendría a ser la cantidad de algodón disponible, teniendo como una variable de flujo de entrada a la producción de algodón, asimismo la de importación de algodón. Las variables de flujo de salida vendrían a ser algodón para la industria y algodón exportado. En producción de algodón, las variables auxiliares son la pérdida por hectárea, el rendimiento por hectárea y asimismo la cantidad de hectáreas disponibles. En el caso de las importaciones de algodón, tenemos la demanda interna de algodón. Para el caso de algodón para la industria, está relacionada tiene como variables auxiliares a la cantidad de algodón demandado por la industria textil, asimismo como el consumo esperado y la demanda total. Y en el caso de algodón exportado, la demanda externa de algodón. Ya. Continuando con las variables de nivel. Bueno, ahora vamos a explicar un momento, sobre la variable de nivel de la cantidad acumulada de demanda externa de productos de algodón. ¿Cómo calculamos esa demanda o cuáles son sus flujos de entrada? Lo hemos dividido en tres, que son la demanda de productos de algodón de la industria de la moda,
la demanda de productos de algodón de la industria deportiva y la demanda de productos de algodón del ámbito laboral. Todo esto se van a sumar y van a hacer que aumente esta cantidad acumulada de la demanda, ¿no? Y como salida, como tenemos la cantidad acumulada de la demanda en ese valor, en esa variable de nivel, lo que va a salir es la cantidad de productos de algodón que satisface la demanda. Entonces, cuando aumentamos esta cantidad de demanda que ya satisface ya la demanda, entonces disminuye. También, y para hacer estos cálculos, la demanda de productos de algodón de la industria de la moda, tenemos la tasa de crecimiento de la demanda de productos de algodón, que esto nos ayuda al cálculo de las tres. Y también para aumentar la demanda de productos de algodón de la industria deportiva, lo calculamos por la cantidad de eventos deportivos, ¿no? Y también para calcular la cantidad de productos de algodón que satisface la demanda, nos ayudamos en la tasa de satisfacción de la demanda de productos de algodón. Siguiendo con otra variable de nivel, tenemos el dinero que vamos a destinar a publicidad. Nosotros decidimos tener un dinero total de inversión, pero esa inversión va a haber una tasa de inversión destinada a publicidad. Entonces vamos a ayudarnos a esta variable variable auxiliar para hallar la inversión en publicidad total. Esto va a aumentar la variable de nivel y lo que va a disminuir ese dinero acumulado son los gastos. Vamos a gastar y va a disminuir este dinero, ¿no? Son gastos en campañas publicitarias y lo que va a ayudar a calcular esto es la variable auxiliar cantidad de campañas publicitarias. Bueno, acá está todo nuestro diagrama Forrester. Vemos todas las variables de nivel, las variables de flujo y las auxiliares y cómo se unen todas, ¿no? Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Bien, siguiente grupo. 7. ¿Tienen? No. Si el 7 no tiene, Sí, profesor, un ratito, por eh, favor. Ya. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, nosotros vamos a exponer ahora la parte del diagrama de Forrester de nuestro fenómeno. Bueno, antes de empezar, quisiera mencionar que nuestro diagrama de Forrester se ha separado en 6 partes, ¿no? Primero, la parte que tiene que ver con la producción, es decir, el Producto Bruto Interno Real, que sin considerar factores de inflación o deflación. Bueno, aquí se va a desglosar diferentes tipos de gasto que contribuyen al cálculo de justamente este indicador. Luego a las empresas, que tiene que ver con el proceso eh, o sea, de producción, pero de las empresas. Luego en la tercera parte, la parte del gobierno, que se va a analizar los fondos del gobierno. Luego las personas, eh, que se va a abordar el ingreso de cada uno. La quinta parte sería de la población y el empleo. Y la última parte con respecto a las importaciones y exportaciones. Bueno, detallando un poco las variables de nivel, sobre todo las variables de nivel, más que ya que las variables de flujo se verán mejor en el diagrama de Forrester. Bueno, respecto a las variables de nivel, tenemos primero la caja de las empresas, que es el monto acumulado, ¿no? La acumulación del dinero total que las empresas tienen en su almacén. Ya más adelante veremos cómo esto es justamente la diferencia entre los flujos de entrada y los flujos de ingreso y de egreso. Luego, la cantidad de personas trabajadas en empresas es el acumulativo de las personas totales que tienen un trabajo, ¿no? Tiene que ver con el empleo. Luego, los fondos del gobierno es el dinero acumulado por parte del Estado. El monto ahorrado de las personas es justamente el dinero que las personas no gastan, vale decir, el ahorro total, ¿no? El PBI real, que justamente es el valor de todos los productos, ya sean bienes y servicios que se producen en un país y sin considerar
inflación, efectos de inflación o deflación. Luego tenemos esta variable de stock, que es la de el producto de las empresas. Em, bueno, luego el volumen exportado es la cantidad, o sea, el acumulativo, ¿no? Las cantidades que se acordan entre los clientes y los proveedores en toneladas de un producto. Luego el volumen importado la variable que acumula todas las importaciones medido en soles entre los clientes y los proveedores. Y luego el monto de dólares en el país es el monto total de dólares que existen dentro del país. Y bueno, finalmente la población, que tiene que ver justamente con la cantidad de personas que hay eh, en el país, ¿no? Bueno, las variables de flujo, como había mencionado, se podrán apreciar o ver más a detalle sus efectos sobre las variables de nivel en el diagrama de Forrester, pero bueno, tenemos variables tanto de gastos en distintos sectores como administrativos, de consumo e infraestructuras, etcétera. Tenemos variables de ingresos, flujos de ingreso. eh, Tenemos también montos de dólares usados para las importaciones. Luego, por este lado, tenemos a personas despedidas, ¿no? Que, eh, digamos, va a alterar las variables que tienen que ver con el empleo o la variable acumulativa que mencioné del empleo. Luego, personas fallecidas que afectará seguramente a la población, personas nacidas, salarios. También tenemos el saldo de balanza comercial. Y bueno, por último, en las últimas variables de flujo tenemos lo que son las unidades vendidas, y luego todo lo que respecta a volúmenes que tanto que entran al país o como se rechazan y como tal también se venden, ¿no? Bueno, continuando, ahí tenemos nuestro diagrama Forrester, que es muy amplio y lo vamos a dividir en 6 partes, ¿no? La primera parte es del PBI real. Bueno, el PBI real se calculó como la cantidad que los consumidores gastan por un bien o servicio final, ¿no? Entonces, este gasto del bien o servicio final puede venir de las importaciones o exportaciones, de la inversión privada de capitales, los gastos administrativos, los servicios públicos que dan servicios de educación del gobierno, el gasto en infraestructura, que el gobierno da capital, invierte en capital, y los gastos de consumo y la inversión privada de las personas, ¿no? Entonces el PIB real va a ser una variable a nivel acumulativa y estos van a ser sus flujos de entrada. Bueno, por este lado tenemos a la caja de las empresas, ¿no? La segunda parte que vamos a explicar de las empresas. Bueno, las empresas, la caja de las empresas es el resultado del flujo de entrada de los ingresos de venta, el flujo de salida de los gastos operativos, más impuestos y su inversión, ¿no? Entonces, las empresas van a destinar una parte de la caja que tienen, algún porcentaje, para la inversión. Igualmente, los gastos operativos, las empresas van a dar un porcentaje de los gastos operativos sin impuestos para los gastos operativos sin impuestos, ¿no? Pero como se incluye en esta variable los impuestos, vamos a agregar una variable más, que es el impuesto a la renta. Y este impuesto a la renta se calcula como la utilidad antes de impuesto por la tasa de impuesto a la renta. Por el lado izquierdo tenemos las unidades en el inventario de las empresas. Estas unidades en el inventario de las empresas, un flujo de entrada de unidades producidas, un flujo de salida de unidades vendidas. Las unidades vendidas van a depender de la cantidad demandada del producto y de esta cantidad demandada, las empresas van a escoger
cuánto van a producir, ¿no? Luego tenemos a los fondos del gobierno. Bueno, los fondos del gobierno también es como una caja donde el flujo de entrada son los ingresos por tributos, ¿no? Y estos tributos pueden ser por el impuesto a la renta y el impuesto a la venta, ¿no? El impuesto a la venta, los montos de dinero de impuesto a la venta se le aplica al consumidor a los gastos de consumo por el IGB, ¿no? Por eso abajo está la variable auxiliar IGB. Luego, en los gastos, el gobierno va a disponer una cantidad al año de presupuesto gubernamental de qué tanto va a gastar, ¿no? Y de este tanto, qué tanto va a gastar, por un porcentaje de sus fondos se va a definir. Y de este monto presupuestado, una parte va a ir para los gastos de servicios públicos, otra parte para los gastos administrativos y otra parte para los gastos en infraestructura. Luego tenemos al monto ahorrado de dinero de las personas. Bueno, las personas reciben sus ingresos a partir de los salarios y ellos gastan en bienes o servicios, ¿no? Gastos de consumo más impuestos, ¿no? Van a pagar impuestos. Luego, también puede ser por inversión privada, ¿no? Las personas pueden comprar alquileres, almacén, o sea, capital físico. Bueno, de esto, de lo ahorrado que tienen las personas, un porcentaje que ellos van a decidir, va a ir para la inversión privada. Luego va a ir otro para los gastos de consumo, ¿no? Luego los salarios se halla por ingreso por persona, por la cantidad de personas empleadas. El ingreso por persona, a medida general, lo hemos hallado entre el ingreso total entre la población. Bueno, acá tenemos el sector externo, que es, bueno, como en el PBI real se calcula con el saldo de la balanza comercial, nosotros recibimos dinero por las exportaciones a manera de dólares, ¿no? Es por esto que se ha puesto la variable nivel monto de dólares en el país con un flujo de entrada de monto de dólares que se cobra por las exportaciones. Flujo de salida, monto de dólares usado para pagar las importaciones. Entonces, esto por el tipo de cambio nos da el monto en soles de las exportaciones y el monto en soles de las importaciones. Y este monto en soles de las importaciones se calcula como el volumen importado adquirido por las empresas por el precio de importaciones. Este volumen importado que adquieren las empresas son el volumen que entra al país menos el volumen que se rechaza, ¿no? Esto puede ser rechazado por alguna entidad por incumplir políticas o normas que no están asociados. Luego acá, el volumen exportado es el volumen vendido menos el volumen vendido internamente. Y este se halla, el monto en soles se halla el volumen exportado por el precio de exportaciones. Gracias. Bien, siguiente grupo, por favor, gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. En esta ocasión, mi compañera Gonzalo Abante y yo, quienes habla Ros Morales, les vamos a hablar sobre nuestro diagrama de Forrester. Nuestro tema es el urbanismo. El caso es la expansión desordenada en Lima. Para entrar un poco en contexto sobre nuestro caso, la expansión desordenada en Lima fue causada principalmente por la migración interna masiva desde las áreas rurales hacia la capital. Todo este proceso dio pie a un crecimiento en los asentamientos informales, justo en las zonas periféricas de la ciudad, justo en las zonas que carecen de servicios básicos, tales como servicio de la electricidad, a red de alcantarillados, a agua potable. En nuestro diagrama contamos con un total de 18 variables, las cuales los hemos categorizado en variables de nivel, variables de flujo y variables auxiliares. Comenzando con las variables de nivel, las cuales representan acumulaciones o estados en el sistema para un momento dado. Tenemos a la población de Lima, a la superficie de asentamientos informales, las escuelas edificadas y centros de salud edificados, que son la cantidad de tanto escuelas y centros de salud que se han construido hasta ese momento.
También con las variables de personas con acceso a energía eléctrica, personas con acceso a agua potable y personas con acceso a red de alcantarillado. En cuanto a las variables de flujo, son las que controlan el ritmo de cambio en las variables de nivel. Estas se dividen tanto con variables de flujo entrada y variables de flujo salida. En las variables de flujo entrada son las que se introducen sea recursos o personas al sistema. En esta tenemos a la migración interna, la demanda de vivienda, a la infraestructura vial, ingresos por recaudación tributaria y el presupuesto para infraestructura urbana. En el flujo de salida son las que disminuyen el estado de nivel de las variables. Aquí contamos con la cantidad de delitos. En las variables auxiliares son las que se dan los cálculos intermedios que facilitan la comprensión y construcción del modelo. Estos no son como estado de nivel, no acumulan y tampoco generan variaciones. Es más como para dar una explicación. Entonces, aquí tenemos la tasa de informalidad laboral, al valor del suelo urbano, el monto del PBI, la densidad poblacional y por último el valor promedio de vivienda formal. Ahora le paso con mi compañera. Bien, ahora yo les hablaré acerca de nuestro diagrama de Forrester. Comencemos con la primera variable que es la población de Lima, la cual está influida por la migración interna y la inmigración, y a la vez por la cantidad de delitos. La migración interna está afectada por la tasa de crecimiento poblacional y por la densidad poblacional, lo cual también influye en la cantidad de delitos. Además, la migración interna también influye en la tasa de informalidad laboral que también conduce a lo que es cantidad de delitos, ¿no? Y a lo mismo con la inmigración. Ahora, la población de Lima, va yendo con la segunda variable, que es la superficie de asentamientos informales, está siendo afectada por la infraestructura vial y la demanda de vivienda, la cual se va afectada por la población de Lima y que a la vez está afectada por la densidad poblacional. La infraestructura vial está afectada por el valor de suelo urbano y por el valor promedio de vivienda formal. Ahora, Perdón, perdonen, disculpen la interrupción, porque, digamos, no soporto seguir escuchando incorrectamente las cosas, para que además todo el resto diga lo mismo. Acá, está bien. el Forrester, como ya les he dicho, como les expliqué, es la representación matemática del modelo, la expresión matemática. No es un diagrama causal. En el diagrama causal yo digo, si aumenta este disminuye, si aumenta esto aumenta, afecta a esto, haciendo que suba, que baje, ¿correcto? Bien. En el Forrester, esas no son las relaciones que hay ahí. ¿Qué muestra el Forrester? Una relación matemática, cálculo, ¿correcto? Y debe expresarse de esa manera para yo, digamos, saber cuántas personas con acceso al agua potable existen. Lo que yo hago es calcularlo en base a los siguientes factores que generan el ingreso de servicios de agua potable, multiplicando, dividiendo, sumando, restando, exponenciando, lo que fuere, las variables de valor de promedio de vivienda formal contra, ¿no? La forma de expresar un diagrama Forrester no es que este afecta, el otro afecta. ¿Qué afecta? No afecta a nada. Si no se calcula, se estima. ¿Está bien? Está bien. Gonzalo, ¿me captaste? Sí, Porque profesor. no es la forma que se presenta este diagrama. Ya después yo le voy a dar las observaciones más de fondo. Muchas gracias. Está bien. Cheers. Bien, siguiente.
El grupo 1 está, no, el grupo 2, perdón, el grupo 2, Un momento, profesor. Ok, profesor. Presentar nuestro trabajo. Eh, Tenemos el caso primero de las variables para hacer las correcciones de la parte anterior. Borramos todas aquellas variables que nos indicó que eran supuestos, ¿no? O sea, variables que todavía no habían sido corroboradas o usadas en algún otro trabajo. Por lo tanto, nos quedamos con las variables de cantidades de personas que tienen trastornos. Estamos manteniendo los intentos de suicidios porque sí hemos encontrado una forma de medirlas que es a través de los registros de los hospitales a nivel de todo el Perú y que sí hay registro de todos esos que se muestran en los estudios epistemológicos del INEGI, ¿no? En caso de salud mental. Eh, Hemos separado también la cantidad de hombres con cantidad de mujeres porque al momento si bien trabajamos con casos generales de anorexia, hemos tratado de dividir en mujeres y varones porque son diferentes, ¿no? El modo de abordar cada uno o cada género. Eh, Aparte de eso, agregamos también cantidad de personas fallecidas, personas con enfermedades no transmisibles, lo mantenimos. Agregamos también gastos públicos en salud, gastos en medicamento y aparte de eso, consumo total de grasas saturadas, ¿no? Que esto es por persona, es un promedio. Mm, Personas con acceso a Internet, ingreso familiar del Perú, hora de peruanos al día en redes sociales y tenemos el diagrama causal, ¿no? Eh, bueno, el caso general lo que tuvimos son los casos de anorexia, ¿no? Que son aumentados por los hombres con anorexia y mujeres con anorexia. Y estos casos de anorexia lo que hacen es que aumenta la cantidad de adolescentes con desnutrición aguda, lo que aumenta también la cantidad de personas hospitalizadas y esto lo que produce es un mayor gasto público en salud. El mayor gasto público en salud aumenta el gasto en medicamentos y este gasto en medicamentos disminuye la cantidad de personas con enfermedades no transmisibles. Esto, a su vez, también aumenta de nuevo el gasto público. Eh, por otro lado, tenemos esa parte de intentos de suicidio que son generados por el tipo de intento de suicidio que es la persona con autoestima baja. Lo que genera es un aumento en personas hospitalizadas. Y este aumento de personas hospitalizadas lo que genera es un gasto en público en salud, ¿no? Eh, por otro lado, nuestra variable exógena, que tenemos ingreso por familia por Perú, lo que hace es un menor consumo de grasas saturadas. Eh, Esto es algo tal vez un poco complicado de entender porque si las familias tienen un mayor ingreso, lo que hacen es que disminuya su consumo de grasa saturada, ¿no? Y es por el acceso a mejor alimentos o alimentos de calidad. Y lo que hace esto, aumentar el consumo de total de grasas saturadas, disminuye los casos de anorexia. Por otro lado, también tenemos que el ingreso por familia en el Perú eh, aumenta los casos, no aumenta, sino que genera que en el país haya más personas con acceso a Internet, lo que aumenta las horas en redes sociales de los peruanos. Y lo que hace esto es que disminuye la cantidad de personas con insatisfacción corporal. Esto hemos determinado porque, según un estudio, independientemente del contenido que sea eh, el,
el contenido al que estés expuesto, si es un medio de Occidente, hace que aumente tu insatisfacción corporal. Esto lo han demostrado en una isla en Japón, ¿no? Que exponiendo a personas a contenido de Occidente ha aumentado su insatisfacción. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicar algunas de las variables de nivel de histograma de Forrester, comenzando por lo que vendrían siendo los casos de anorexia. Esta variable de nivel lo que va a hacer es darnos la cantidad de personas que están teniendo este problema, el trastorno mental, los casos de anorexia, los cuales van a ir creciendo en la medida que se vayan diagnosticando más hombres o más mujeres. Esto, como mencionó mi compañero, está separado, puesto que las mujeres son las que más, digamos, tienen mayor incidencia de casos, por lo cual van a aumentar mucho más el general. Y por otra parte, esta variable de nivel solamente va a disminuir por las disfunciones, ya que el trastorno mental de la anorexia nerviosa no tiene una cura definitiva, por lo cual no se puede decir que una persona está curada o ya dejó de tener este trastorno. Otra variable de nivel son la insatisfacción corporal, la cual vamos a medir mediante el uso de las redes sociales, eh, ya que las personas que están más expuestas a las redes sociales aumenta la incidencia de las personas con insatisfacción corporal. A su vez, también para ver cómo va a disminuir esta variable, se ha visto que es el tratamiento psicológico en los pacientes que sufren esto, lo que va a disminuir la insatisfacción corporal. Otra variable también que hemos considerado es la de los casos de desnutrición, ya que el trastorno de la anorexia por lo general tiende a dañar lo que es la alimentación de las personas. Es por eso que una de las entradas para estos casos de desnutrición aquí en el Perú son los trastornos alimenticios, dentro de los cuales está incluida la anorexia nerviosa, pero también hay otros más. Por otra parte, también los casos de desnutrición en el Perú, según las fuentes del Estado, se recae principalmente en la solvencia económica que poseen las familias. ¿En qué sentido? Que es debidamente a la pobreza que los casos de desnutrición aumentan, principalmente en adolescentes, entre la etapa de la niñez y la adolescencia. Y por otra parte, en los casos de desnutrición disminuyen mediante el uso de las dietas médicas. Bueno, luego también voy a explicar la regla de nivel de la capacidad económica familiar, la cual nos va a permitir después explicar lo que era la solvencia económica. La capacidad económica familiar es el ingreso promedio que posee una familia, la cual va a ser, la cual va a ser producto de los ingresos familiares que posean tanto padre y madre, en base a estadísticas que podamos encontrar. Luego, la capacidad económica familiar va a disminuir según los gastos que vaya a incurrir la familia. En el sentido de que pues, una familia con mayor capacidad económica puede permitirse ciertos gastos, como pueden ser actividades lucrativas, recreativas, de lujo, mientras que una familia con baja capacidad familiar es mucho más difícil que incurran estos gastos, priorizando más que nada los servicios básicos. Otra variable que está relacionada al tratado a las enfermedades es lo que vendría siendo por parte del sector del Estado, el presupuesto en salud pública. Esta variable de nivel la hemos considerado para ver cómo el Estado está influyendo en lo que vendría siendo el tratamiento contra estas enfermedades. La salud pública tiene un flujo de entrada que vendrían siendo los ingresos del Estado provenientes de una variable haciendo la recaudación fiscal que hace el Estado. Y la salida de esta variable de nivel van a ser los gastos en servicios públicos, principalmente los gastos en servicios públicos destinados a lo que es el sector salud, los cuales pues se encuentran en las partidas de presupuestos del Estado. Luego, otra variable de nivel es la de las personas con baja autoestima. Esto debido a que esta variable de nivel, la de baja autoestima, tiene gran relación con lo que es el desarrollo de otras enfermedades psicológicas. La baja autoestima hemos encontrado que aumenta debido a los casos de bullying que padecen las personas, que estos casos lo que van a producir es que la persona experimente, digamos, como decir, inseguridades, se sienta mal de sí mismo, aumentando así los casos de baja autoestima. Por otra parte, hemos considerado que esta variable va a disminuir en base a la medicación, ya que
pensamos tomar esta variable como los casos de baja autoestima, pero graves, un cuadro grave que requiera de medicación. Y bueno, la última variable en el que voy a explicarles va a ser de los trastornos comórbidos. Estos trastornos los hemos tomado de esta forma, pese a que, digamos, cada uno de estos trastornos debería tener un modelado igual al de la anorexia nerviosa, pero como nos hemos centrado principalmente en el trastorno de la anorexia nerviosa, hemos, digamos que, agrupado todos estos trastornos comórbidos, ya que estos también propician la aparición de la anorexia nerviosa. Por eso lo hemos agrupado en una variable de nivel que va a agrupar el número de casos que se han diagnosticado. Las entradas van a ser los casos de ansiedad generalizada, de trastorno depresivo mayor, de estrés postraumático y de trastornos obsesivos compulsivos. Estos van a ser en cantidad de casos que se han diagnosticado. Por otra parte, estos trastornos requieren de un tratamiento médico para que puedan ser, mejor dicho, esta variable de nivel va a disminuir a medida que se vayan haciendo más los tratamientos médicos. Bien, siguiente, por favor. Okay. Ah, ya. Ya. Buenos días, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a poner mi compañero Aguirre Alvarado, Giancarlo, y mi persona, Lea Galindo Jail, acerca de la comercialización de la industria peruana de pisquera en el periodo 2022-2023. Tenemos los objetivos, bueno, en la agenda tenemos los objetivos, la descripción de las variables, el diagrama causal y el diagrama Forrest. El objetivo, pues, básicamente es formular modelarmente el modelo de fenómeno de comercialización del pisco peruano en el periodo 2022-2023 con la notación de Forrester. Bueno, pasando a la descripción de las variables, tenemos primero lo que es el aforo de restaurantes y bares en el Perú, también en la parte del extranjero, los conflictos globales y sociales, que funciona más que nada como una variable exógena, el costo de producción de uvas pisqueras, la demanda de otros aguardientes en el extranjero, que bueno, en el extranjero lo que hacen es demandar otros aguardientes que tienen, bueno, hemos colocado sustitutos que vienen a ser destilados de uva, por ejemplo, la grappa, el coñac, el signavi y el orujo. El orujo, por ejemplo, hace uso de las uvas, pero ya cuando están en un segundo proceso, ¿no? Mientras que en el Perú se usan uvas, ni bien están cosechadas, en el orujo se utilizan uvas que ya básicamente son como los restos, los residuos. También tenemos la demanda de otros aguardientes en el Perú, que en esta ocasión hemos añadido los demás agregándole la caña, ¿no? Porque en el Perú también se hace consumo de esto, ¿no? Sin embargo, en el extranjero la caña no es tan consumida, por así decirlo. Bueno, después tenemos la demanda de pisco adulterado, que es más que nada, esta es fabricada en base a alcoholes industriales y en base también al aguardiente de caña. Pero más que nada es utilizado con el aguardiente de caña, por lo tanto le hemos especificado en este caso, ¿no? Después tenemos las demandas de las uvas pisqueras, la demanda externa del pisco peruano, la demanda interna también del pisco peruano, la cantidad de sequías, que bueno, esto más que nada son ocasionados por cambios climáticos y más que nada por el fenómeno de la niña, ¿no? Que esta aumenta la cantidad de sequías. Después tenemos la inversión en las industrias pisqueras peruanas, también la inversión en la producción de uvas pisqueras, el precio de las bebidas adulteradas, del pisco peruano también exportado, de las uvas pisqueras destinadas a la mesa, que bueno, una parte de las uvas que son destinadas para el pisco, que son las uvas pisqueras, son destinadas también al consumo de la mesa. Bueno, también tenemos el precio en el extranjero de otros aguardientes y en el Perú. También tenemos el precio interno del pisco peruano, el stock de pisco peruano, la utilidad de producción del pisco, el volumen de pisco para el mercado interno y tanto para el externo, y el volumen de uvas dedicadas a la producción de pisco. También tenemos el volumen de ventas de pisco adulterado, que esto afecta negativamente al volumen de ventas de pisco peruano. Y bueno, ahora pasando con el diagrama causal. Primero, por ejemplo, de aquí vamos a empezar por la parte de conflictos globales y sociales. Poniendo como caso lo que ocurrió en el año 2019, 2020, que ocurrió la pandemia, esto llevó a que los diversos países entren en una cuarentena, ¿no?
Esta cuarentena bloqueó la cadena de suministro de la exportación de diferentes países. Por lo tanto, bueno, cuando hay mayor conflictos globales y sociales, esto reduce la demanda externa y la demanda interna de pisco peruano. Esto a su vez reduce la inversión en industrias pisqueras peruanas y también reduce el volumen de pisco peruano exportado. Aquí, volviendo a la parte externa, tenemos que también reduce el stock de pisco peruano en el país. Y bueno, en lo que ocurrió en el año 2021-2022, cuando ya se aperturó, es decir, la época de cuarentena dejó de estar. Por lo tanto, las personas que estaban dentro de sus hogares ya empezaron a salir, ¿no? Es decir, la economía empezaba a reactivarse. Esto hizo que la mayor parte de personas vayan a bares y restaurantes, ¿no? Esto aumentó el volumen vendido de pisco peruano en el extranjero y también el volumen de otros aguardientes, ¿no? En el extranjero. Esto de aquí redujo el stock de pisco peruano en el país externo, lo cual aumentó la demanda externa de pisco peruano. Debido a que aumentó la demanda externa de pisco peruano en el extranjero, pues aumentó la inversión en industrias pisqueras y esto demandó una mayor cantidad de uvas, ¿no? De parte del extranjero. Bueno, de parte de las industrias pisqueras, perdón. Esto aumenta la inversión también en la producción de uvas pisqueras y también aumenta el volumen de uvas pisqueras producidas. Que esto es afectado también por la cantidad de sequías, ¿no? Si hay una mayor cantidad de sequías, hay menor volumen de uvas producidas. Bueno, también tenemos que a mayor volumen de uvas producidas pisqueras, una parte se va a la producción de pisco y otra parte se va a la producción de, bueno, para las uvas de mesa. Esto, en caso haya una mayor producción un mayor volumen de uvas destinadas a la mesa, pues su precio disminuye. Y bueno, ahora poniéndonos en el volumen de uvas dedicadas a la producción de pisco, cuando hay mayor volumen de uvas dedicadas a la producción de pisco, pues hay mayor volumen de pisco peruano tanto exportado como para el mercado interno. Esto aumenta el stock de pisco peruano en el Perú. Y bueno, esto se ve afectado también por el volumen de pisco vendido hacia el Perú, ¿no? Bueno, aquí en la parte inferior tenemos lo que es el precio de bebidas adulteradas, que lo que ocurrió en el año 2022, en la 2023, en el periodo que estamos eh, enfocándonos, pues debido a que el precio de bebidas adulteradas era tan menor, debido al proceso de fabricación que tienen, eh, pues la demanda de pisco adulterado aumentaba. Y debido a que el pisco adulterado está en base a aguardientes de caña y a otros insumos frutales que puedan asemejar el sabor del pisco, pues aumentó el volumen de ventas de pisco adulterado y también aumentó el volumen de ventas de aguardiente de caña. Esto aumentó el volumen vendido en el Perú de otros aguardientes, ya que están incluidos aquí los aguardientes de caña. Esto redujo el volumen de piscos vendidos en el Perú y esto hizo que el stock en el Perú sea mayor, ¿no? Como el stock es mayor, hay menor demanda interna y esto reduce la inversión en industrias pisqueras. Bien. Continuando con el diagrama de Forrester, tenemos en primer lugar esta variable de nivel, que es el volumen de uvas pisqueras, que tiene las variables de flujo, producción de uvas pisqueras, que como vemos tiene las variables auxiliares cantidad de sequías, que se refiere más que nada a la cantidad de afectaciones debido a los fenómenos como el fenómeno del Niño, que afectan obviamente la producción de las uvas pisqueras, y a su vez bueno, y que es un cálculo que nos permite calcular la producción de las uvas pisqueras, y también tenemos la variable auxiliar, la inversión en la producción de las uvas pisqueras. Bien, siguiendo con la variable de nivel del volumen de uvas pisqueras, como se mencionó, tenemos que hay uvas pisqueras tanto destinadas a la mesa, como las que se dedican a la producción de pisco. Esto para dividirlo nos hemos basado con una tasa de uvas destinadas a la venta y una tasa de uvas destinadas a la producción de pisco peruano, ¿no? Y bueno, acá también mencionar
que hemos visto que las uvas que se usan en la producción del pisco peruano principalmente son de carácter nacional, ¿no? Por lo tanto, no se ve acá la exportación o la importación de uvas para la producción de pisco peruano. Bien, continuando con la variable flujo del volumen de uvas pisqueras destinadas a la producción de pisco, esta también bueno, esta también se calcula con ayuda de la variable el volumen del pisco peruano destinado para, bueno, el volumen de pisco peruano disponible para el mercado interno y bueno, y el volumen del pisco peruano exportado. Siguiendo con la variable de nivel, el stock del pisco peruano en el extranjero, tenemos la variable de flujo, el volumen de pisco peruano exportado, que como vemos, tiene una variable de auxiliar, que es la tasa de exportación del pisco peruano, que a su vez eh, eh, se calcula con ayuda de la tasa de consumo interno del pisco peruano, la cual después nos permite calcular el volumen del pisco peruano para el mercado interno. Continuando con la variable de nivel del stock del pisco peruano en el extranjero, las variables de flujo que salen de esta variable de nivel son la demanda externa del pisco peruano y el volumen del pisco peruano vendido en el extranjero, que como se dijo en el diagrama causal, el cálculo para la demanda externa del pisco peruano depende, bueno, es con la variable auxiliar de la cantidad de conflictos globales y sociales como se dio en el tema de la pandemia, en el periodo anterior al que estamos estudiando. Y a su vez, esta variable auxiliar se calcula bueno, se usan los cálculos de la variable auxiliar del costo de producción de las uvas pisqueras, que también vemos que ayuda en los cálculos de los precios después de las uvas pisqueras destinadas a la mesa y la inversión dedicada a la producción de las uvas pisqueras. Entrando a la variable de nivel de stock del pisco peruano en el Perú, ya de manera interna, tenemos la variable de flujo volumen del pisco peruano para el mercado interno, que como se mencionó, tiene la variable auxiliar tasa de consumo interno del pisco peruano. Y de la misma variable de nivel, tenemos la otra variable de flujo, que es el volumen del pisco peruano vendido en el Perú, que, como se menciona en el causal, tiene que ver con el volumen vendido en el Perú de otras aguas ardientes, ¿no? Que serían por así decirlo, la competencia del pisco peruano, pero aquí simplemente se ve como un cálculo, ¿no? Como volúmenes vendido en el Perú de otras aguas ardientes, que nos permite calcular el volumen del pisco peruano vendido en el Perú. A su vez, el volumen del pisco peruano vendido en el Perú también se relaciona con el aforo de los restaurantes y bares en el país. Por supuesto, el stock del pisco peruano tiene que ver, bueno, tiene la variable auxiliar, el precio interno del pisco peruano, que ¿cómo decirlo? Que como es una variable auxiliar del tema del pisco y no del cobre, es decir, por así decirlo, el precio del pisco no depende tanto de una entidad externa por así decirlo, a la demanda y la oferta. Por lo tanto, aquí se usa la demanda de las aguas ardientes para determinar el cálculo del precio interno del pisco peruano. Y por supuesto también tenemos la variable auxiliar del precio en el Perú de otras aguas ardientes. También se menciona la variable auxiliar del precio de las bebidas adulteradas, que serían, por así decirlo, el precio de las bebidas del mercado negro, del pisco peruano, que tienen un sabor similar, pero tienen un menor precio, ¿no? Debido a su naturaleza no tan formal como el pisco peruano. Bien, al igual que en el stock del pisco peruano en el extranjero, en el stock del pisco peruano en el Perú tenemos el volumen del pisco peruano vendido en el Perú, que se ve afectado, como mencioné, bueno, que es un cálculo producto del volumen vendido, de la variable auxiliar del volumen vendido en el Perú de otras aguas ardientes, que tiene que ver, que tiene la variable auxiliar también que permite su cálculo, que es la demanda de otras aguas ardientes en el Perú, y esta se calcula en base bueno, sí, se calcula en base al precio en el Perú de otras aguas ardientes. Muchas gracias. Bien, siguiente.
Buenos, profesor, buenas noches. Con mi grupo vamos a exponer nuestro caso de comportamiento del mercado inmobiliario en Lima moderno. Primero sería nuestro modelo causal corregido. Eh, Hemos tratado de identificar aquellas variables heterogéneas, sobre todo la parte de lo que eran inmobiliarios. Principalmente estamos considerando lo que es casas y apartamentos para medir el comportamiento. Como podemos ver, la cantidad de viviendas vendidas, rentadas, afectan a la cantidad de transacciones inmobiliarias, en este caso, y esto aumenta la inversión en infraestructura, y mientras más inversión en infraestructura se construyen más apartamentos y casas, y esto aumenta la cantidad de viviendas que se pueden ofertar en el mercado. Todo esto, o también seguido de la cantidad de terrenos que disminuyen, afectan al precio promedio del metro cuadrado. Eh, Siguiendo a más inversión en infraestructura, hay más servicios básicos instalados y mayor cantidad de empresas en el sector. Al haber más cantidad de empresas en el sector, hay más población con empleo, y al haber más población con empleo hay más ingresos promedio de los habitantes, por lo tanto más consumo y más empresas, ¿no? También mayor cantidad de servicios instalados, hay más calidad de vida, lo cual disminuye los nacimientos, como usted nos había comentado, y también disminuye la cantidad digo, aumenta la cantidad de funciones. Todo esto, tanto los nacimientos como las funciones aumentan a, a- a la población de Lima moderna, de camino a migración, que a más cantidad de empleos, pues también hay más migración hacia el lugar, y esto aumenta la demanda, y también a más demanda, pues también incrementa el precio. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo les voy a explicar sobre el diagrama Forrester. A ver. Ya, primero vamos a empezar con la variable nivel población de Lima moderna. Esta tiene como variables de flujo de entrada, nacimientos y migración, y como variable de flujo de salida lo que sería defunciones y emigración. La nacimiento se calcula con las variables auxiliares tasa de natalidad, que está a su vez con calidad de vida, que a la vez ayuda al cálculo de migraciones y migraciones. Las defunciones se calcula con la tasa de mortalidad, que ayuda, a su vez, la tasa de mortalidad ayuda a calcular la esperanza de vida, y esto afecta en el cálculo de calidad de vida. En la calidad de vida, variable auxiliar, se calcula con los accesos de servicios básicos, ingreso promedio por habitante y esperanza de vida. Luego tenemos también, siguiendo con las variables auxiliares, que el acceso a servicios básicos nos ayuda a calcular el costo de vida, y el costo de vida, junto al ingreso promedio por habitante y a los subsidios gubernamentales, nos ayuda a calcular lo que es la capacidad adquisitiva, también con lo que sería eh, la deuda hipotecaria, ¿no? Y esta capacidad adquisitiva nos ayuda a calcular en el siguiente variable de nivel, que sería cantidad de créditos hipotecarios, que tiene como entrada, variable de flujo de entrada, aprobaciones de créditos hipotecarios, y como salida la liquidación de estos créditos hipotecarios. Entonces, la variable adquisitiva nos ayuda a calcular lo que es la aprobación de créditos hipotecarios, igual que la tasa de interés hipotecario. Eh, la deuda hipotecaria se calcula con la tasa de interés junto con la cantidad de créditos hipotecarios, y la liquidación con la tasa de impago hipotecario, que nos ayuda también a la deuda hipotecaria. Luego tenemos acá la variable de nivel número de viviendas disponibles, que tiene como variable de flujo de entrada lo que sería construcción de viviendas, y como variable de flujo de salida el alquiler de viviendas y la venta de viviendas. ¿Ya? Cuando decimos disponibles nos referimos a disponibles a la venta o al uso de personas. Cuando ya se alquilan, dejan de estar disponibles, y cuando se venden igual. La variable de construcción de viviendas se calcula por la demanda de viviendas. La demanda de viviendas se calcula con
con la población de Lima moderna y con hasta acá, tasa de urbanización. Y también tenemos que la alquiler de viviendas se calcula con la demanda tiene como variable auxiliar la demanda de alquiler de viviendas y la tasa de impuestos a la renta por alquiler de viviendas. Esa variable auxiliar está junto a la tasa de impuesto a la renta, que a su vez está con la tasa de impuesto a la renta de vivienda, de venta por vivienda, que este es una variable auxiliar de la venta de vivienda. Continuando, vamos a ver ahora la siguiente variable de nivel, que sería la variable de dinero destinado a la inversión en infraestructura, ¿no? Que en la cual se calcula como la inversión privada que se está bien haciendo en las empresas privadas del sector para Lima Moderno, como también las inversiones en las inversiones públicas directas a estas infraestructuras, ¿no? Que nos da como resultado la inversión total en la infraestructura en toda Lima Moderna. Esta última variable de flujo estaría influenciado en principio por la tasa de urbanización eh, de la misma empresa, perdón, la tasa de urbanización de la zona, y a la vez estaría influenciada para poder hacer el cálculo por los costos de construcción por metro cuadrado. Ahora, las anteriores, la inversión privada, pues está influenciado justamente por el retorno en inversión y la tasa de interés de financiamiento, ¿no? De igual manera, la pública estaría influenciada para hacer el cálculo por la tasa de interés por financiamiento y también por el costo de construcción por metro cuadrado. Ahora, otra variable de nivel que estaríamos revisando también serían la variable en este caso de cantidad de terreno disponible en la zona de Lima Moderno, ¿no? Que sería sobre todo la liberación, como variable de flujo, la liberación de terrenos, más la recuperación de los terrenos abandonados, nos daría como resultado la totalidad de los terrenos disponibles y como variable de flujo la venta de terreno, ¿no? La cual la venta de terreno va a estar en este caso se va a calcular a través de la demanda de terrenos directamente, a través del precio del sueldo y justamente también a través de la tasa de urbanización de la zona. Ahora, con respecto a la recuperación de terrenos abandonados, se va a ver en este caso calculado por la tasa de terrenos abandonados en la misma zona y pues la tasa, perdón, para la variable del flujo de liberación de terrenos, esta va a estar influenciada por la Influenciada. demanda Fíjense, otra de vez, infraestructura. fíjense, interrumpo otra vez porque no voy a esperar al final de ese. En varias ocasiones están usando la palabra de acción, una palabra de acción. ¿Puedes mostrar lo que estaba mostrando anteriormente? Haz un zoom, por favor, al lugar que estabas anteriormente. Bien, por ejemplo, no, ahí no estabas, a la derecha, más a la derecha. A la derecha. Muestra más a la derecha, por favor, ten la amabilidad. Más a la izquierda. Más a la izquierda, más a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Listo, ahí párate. Liquidación es una acción. Aprobación es una acción. Si yo digo cantidad de créditos, digamos cantidad de créditos, supongo que es el número de créditos, no un volumen de créditos, sino una cantidad, dice. Entonces, lo que entra, ¿qué debe ser? Créditos consignados, créditos aprobados, créditos, digamos, asignados, ¿no? ¿Correcto? Luego Sí. dice liquidación de créditos, no, créditos cancelados. La liquidación y la aprobación es un acto, no es una variable que cuantifica algo. Igual sucede en otras expresiones, igual estoy escuchando y también sigue siendo influye.
o si no, se calcula, ¿no? Permite calcular, pero no me dicen cómo se calcula, ¿no? La deuda hipotecaria contra ¿no? Con la tasa dice, del tasa de interés hipotecario multiplicado por la deuda hipotecaria, ¿o no? ¿Cómo es? ¿Cómo calculo tasa de interés hipotecario con la deuda hipotecaria? Es multiplicando, ¿qué multiplicas? Cantidad de créditos por la tasa de interés, o se divide, se multiplica. La tasa de impago, ¿cómo es que esa deuda hipotecaria se calcula? Eso es lo que me deben explicar, porque la mayoría está explicando el Forrester como si fuera un causal, no una expresión de la manera como calculo algo. Listo, continúa por favor. Sí, eso sería todo, profesor. Buenas noches a todos. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponerles acerca de nuestro caso de dinámica de sistemas, que sería el comercio exterior del oro en el Perú, ¿no? Vamos a hablarles acerca de la subsanación que hemos hecho al diagrama causal y con lo que hemos hecho punto aparte del diagrama de Forrester. Bueno, este sería el diagrama causal que, bueno, voy a partir con la cantidad de oro extraído por empresas mineras, que aumentaría la cantidad de oro producido también para el mercado peruano, si es producido por las empresas mineras peruanas, la cual aumentaría la cantidad de productos de electrónica peruana y joyería artesanal peruana, industrias de Perú. En este caso también aumentaría la cantidad de oro peruano exportado, la cual por medio de los impuestos aumentaría el canon minero y los ingresos de gobiernos regionales y locales, las cuales aumentarían sus gastos de proyectos de infraestructura local y regional, la cual también por medio de proyectos de infraestructura aumentaría, y la demanda de mano de obra aumentaría también a los ingresos de la población. Los ingresos de la población, al tener más ingresos, la gente podría comprar más cosas, la cual aumentaría la cantidad de productos de electrónica peruana y joyería artesanal peruana, y por lo tanto aumentaría la demanda de oro respectiva. Esa demanda de oro también aumentaría la variable de inversión por empresas peruanas y aumentaría la inversión de explotación y exploración de minas, que aumentaría la cantidad de oro peruana. También la cantidad de oro peruano exportado va a aumentar las utilidades de las empresas mineras, las cuales, por medio de sus ahorros, también influenciaría en la inversión extranjera minera y, por lo tanto, aumentaría la inversión en explotación. Bueno, la demanda de oro peruano por industrias mineras lo que va a hacer por medio de, no simplemente va a conseguir su oro por medio de minas peruanas, sino también podría comprar minas extranjeras. Por lo tanto, la cantidad de oro extranjero, si la demanda de oro de industrias peruanas aumenta, también va a aumentar la cantidad de oro extranjero producido. Y por ello, la cantidad de oro extranjero va a ser más exportadamente a la cantidad de oro para el mercado extranjero, ¿no? Por lo tanto, todas estas variables van a hacer que en la bolsa de valores el precio del oro disminuya y, por lo tanto, la producción de industrias joyeras y extranjeras disminuya, ¿no? Al aumentar esta producción, lo que va a hacer es que los ingresos de industrias joyeras extranjeras aumente y, por lo tanto, el ahorro de industrias de joyas extranjeras también aumente. Y su inversión y con ello también aumentaría la inversión que estas dan en tecnología y diseño en esas industrias, en sus productos de joyería, ¿no? Y eso aumentaría también sus ingresos, pero también aumentaría la producción de industrias joyeras extranjeras y, por lo tanto, también aumentaría la cantidad de oro extraído por empresas mineras. Bueno, eso sería. Ahora pasando, ahora pasando con lo que es la explicación del diagrama Forrester. Bueno, el diagrama Forrester se compone de variables de nivel, variables de flujo, de entrada y de salida. Hemos identificado como variables de nivel la cantidad acumulada de oro demandada en el Perú, cantidad de dinero destinado
para la inversión de oro, las utilidades totales de las empresas mineras para la venta de oro, los ingresos totales de gobiernos regionales y locales por canon y la cantidad acumulada de oro extraída en el Perú. No, tenemos la primera variable de nivel, que es la cantidad destinada para la inversión de oro, la cual tenemos como variable de flujo de entrada. Tenemos las utilidades por extracción de oro, la cual que a medida que las empresas mineras van a generar utilidades por esta extracción de oro, bueno, estos fondos se van a destinar a más inversiones para continuar con la extracción. A su vez, las inversiones extranjeras directas, bueno, países como Estados Unidos o China, los cuales invierten también en proyectos mineros para la extracción de oro, bueno, se suman también a la cantidad de dinero destinado para la inversión del oro. Bueno, lo que va a reducir la acumulación de esta variable será la inversión total para la extracción de oro, ya que va a representar el dinero gastado para llevar a cabo todas las operaciones de extracción de oro. Tenemos también la variable de nivel ingresos totales de gobiernos regionales y locales por canon, en la cual tenemos como variable de flujo de entrada ingresos de canon por venta de oro, la cual esta variable va a representar el dinero que los gobiernos regionales y locales van a recibir por la venta de oro. Bueno, a medida que las empresas van a exportar oro, bueno, una parte de estos ingresos generados se va a destinar al canon minero. También se paga un impuesto por el canon minero, que es el 50% del impuesto a la renta. También tenemos la variable de flujo de entrada, que son ingresos por canon por venta de otros minerales, ya que el Perú no solamente vende oro, sino también vende otros minerales como el cobre, el zinc, la plata. Y bueno, estos minerales también generan ingresos. Bueno, y como variable de salida, tenemos el uso de esos fondos acumulados a través del canon para invertir en proyectos públicos, que puede ser utilizado en las regiones o las localidades. Se destina a las infraestructuras, servicios públicos, entre otros. Y también, por último, bueno, tenemos como variable de nivel las utilidades totales de las empresas mineras por la venta de oro, las cuales, bueno, tenemos como variable de flujo de entrada las utilidades totales. Bueno, tenemos la inversión total para la extracción de oro, la cual a mayor inversión para la extracción de oro, bueno, más oro se va a extraer y por lo tanto las utilidades de las empresas mineras por la venta de oro van a aumentar. Y bueno, como variable de salida, la que va a reducir esta variable de nivel, hemos identificado los costos operativos totales, que van a representar los gastos que se incurren en las empresas mineras para la extracción y el procesamiento, así como pagos también costo de mano de obra de los administrativos y operativos de las minas. No, continuando con la exposición. Tenemos como siguiente variable en nivel, que sería la cantidad acumulada de oro extraído en el Perú, el cual tiene una variable de flujo de entrada, que sería la cantidad de mineral de oro bruto extraído en total. Y a su vez tiene una variable de salida, que sería la cantidad de impurezas por tratamiento de oro. Para el cálculo tenemos las variables auxiliares, que serían las tasas de impurezas por merma de oro, que afectaría la cantidad de impurezas por tratamiento de oro, y la cantidad mineral de oro puro, que sería afectado por la cantidad mineral de oro bruto extraído en total. Bueno, también tenemos otra variable de flujo, que sería la cantidad acumulada de oro demandado al Perú, el cual tiene como variable de flujo de entrada, que sería la demanda de oro de la industria electrónica, y otra variable de entrada de flujo, que sería la demanda de oro de la industria joyera. Esto a su vez tiene una variable de auxiliar que ayuda a su cálculo, que sería la cantidad de demanda de oro en la industria de la joyería. Y esto a su vez también afecta a la variable auxiliar, que sería la cantidad demandada de oro en la industria peruana. La variable de flujo de salida sería la cantidad de oro que no satisface la demanda interna, y esto sería afectado por la variable auxiliar, que sería la cantidad demandada de oro en la industria peruana. Bueno, eso sería todo.
Gracias. Genial. Bueno, ¿saben qué? Tienen que ustedes prestarme atención, ¿ah? Porque si no me presta atención y hacen cualquier cosa, yo la verdad es que no voy a tener ningún reparo de generarles una condición de poco éxito en el curso. Porque noto que sí hay quienes me han entendido bien y quienes me han entendido al revés o chueco, ¿no? ¿Cómo se diría? Tengo observaciones muy graves, ¿no? El primero que no saben qué cosa se hace en un diagrama causal y qué se hace en un diagrama Forrester. Hay una confusión bastante amplia. Yo en un diagrama causal establezco cuáles son los factores que están generando efectos causales, consecuencias causales. No identifico variables que dependen de otras variables. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? Porque yo voy a calificar, ¿eh? Porque yo estoy explicando y si me están hablando de manera incorrecta, o los están aprendiendo de manera incorrecta, yo simplemente los califico mal. Es decir, yo no puedo estar poniendo en un causal una sucesión de variables que se calculan una de otra. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Es que en un modelo dinámico hay diferentes factores generales, globales, no individuales, no personalizados, no promedios, no valores de botella por persona. No existe eso en un diagrama causal. No existen tasas, no existen ratios, ni per cápita, ¿no? Ni valores por botella. No existe eso. Son cantidades globales, factores que muestran volúmenes de comportamiento que aumentan o se reducen. Cuando se aumenta o se reduce es porque normalmente no estoy haciendo un cálculo, sino estoy observando que en la realidad hay incremento o reducción de algo. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Cuando me están hablando de tasa, de valor promedio, de valor por botella, no sé, estoy diciendo están fuera de foco, pues no sé, no han entendido lo que yo les he explicado. Una cosa es la explicación teórica, económica, que tiene una forma de pensarse, y otra cosa es cuando tú miras la realidad, tú vas a decir, en la realidad, mirando la realidad, cuentas en la esquina el número de carros que pasan. Y tú dices, al día pasan 100 carros. Ponte en la esquina de tu casa, siéntate con una banquita y cuenta cuántos autos pasan por esa calle al día. Ese es el volumen. Cuando yo hago un modelo dinámico, estoy observando la realidad, no lo que me parece debería suceder, puede suceder, la manera como teóricamente se podría relacionar. No, estoy observando la realidad, estoy describiendo la realidad, tal cual. En muchos casos han utilizado conceptos que no se miden, no se estima, pero posiblemente por esa razón suceden las cosas, posiblemente. Pero eso lo aplican ustedes posiblemente en el curso de economía, en otro curso, pero no en la dinámica del sistema. La dinámica del sistema tienen que describir una realidad, la realidad. La realidad es algo que existe, no es algo que se imagina uno. ¿Está bien? Tienen que decir la realidad. Por eso tienen que escoger algo de la realidad, de lo que es real, de lo que ha sucedido en la realidad, donde encuentran información de lo que ha sucedido, que se ha medido. ¿Está bien? Estoy repitiendo con este énfasis, pero espero que me estén prestando atención, porque si lo he hecho antes, claramente, y no lo aplican, no lo están reproduciendo las cosas que hay que hacer,
entonces porque o están simulando prestar atención, o simplemente no me estoy dejando entender. ¿No? En lo segundo, mejor para usted sea la razón, que yo soy el que no me dejo entender. Bien, Diego mencionó que algunos grupos no han presentado correctamente, ya les he mencionado. A ver, textil. No olvidar que siempre un factor o una variable que está introducida, involucrada en un modelo dinámico, esta está cambiando normalmente por dos factores, por otras dos variables que varían. Para que varíe el precio, ¿qué debe variar normalmente? ¿Qué debe variar normalmente? La oferta y la demanda, ¿sí o no? ¿No? Normalmente. Pero a veces la oferta varía por efecto del precio y de la demanda. ¿Está bien? Depende del tipo de producto que se da. Digamos, un factor va a variar porque otros factores van a variar. No es que se calcula. No es que se calcula de la demanda, del precio, se calcula la demanda, no se calcula. Sino que estos factores van a moverse en volúmenes determinados que va a generar un efecto. ¿De dónde se calcula? Eso ya vamos a ver de dónde se calcula el precio. ¿De dónde se calcula el precio de un producto? Eso hay varias razones por las cuales yo pueda calcular. Pero el efecto causal se debe a factores globales que al variar va a generar un efecto directo o indirecto en el otro. No es que esa variable, una área se calcula de otra. Más ingresos, más gasto. ¿De cuándo acá los ingresos producen más gasto? ¿De cuándo acá el efecto causal es ese? ¿De cuándo acá el gasto reduce el ingreso? ¿De cuándo acá el gasto reduce el ingreso? Jamás. Si yo el gasto lo obtengo, lo hace que se disminuya lo que me ha ingresado. Pero mi ingreso sigue siendo lo mismo independientemente de mi gasto. ¿Correcto? Yo recibo de sueldo 2.500 soles de la universidad. Ese es mi ingreso. Yo a veces gasto 1.000, a veces gasto 500, a veces gasto 3.000 y no baja mi ingreso, sigue siendo 2.500. Sino que en el diagrama Forrester, yo sí digo, tanto ingreso tengo, si yo gasto, le resto a lo que me ha ingresado, le resto lo que gasté. ¿Está bien? Ahí está el cálculo matemático. Pero no es causa. Cuando hablamos del causal, hablamos de otra cosa. ¿Qué causa el gasto? ¿O qué causa el ingreso? No porque haya más gasto, hay menos ingreso. Porque son dos cosas distintas, ¿sí o no? Al menos que ustedes están calculando, repito, calculando lo que no se debe hacer en el causal, perdón. No se debe hacer en el causal. Representando cálculos, consecuencias de recursos que van de un punto a otro. Tienen que revisar su causal, ¿eh? Porque me he dado cuenta, yo pensé que ya habían avanzado en el tema, pero en varios casos he visto que no lo están razonando como causal. Y eso hay que corregir. Perdón, ¿por qué me he quedado en eso cuando estoy recién empezando? Bueno, la publicidad no depende de mi ingreso. La publicidad depende mucho
¿Por qué yo hago más publicidad? A ver, ¿por qué yo podría hacer más publicidad? ¿Qué? En la realidad, ¿qué hace que yo pudiera invertir en más publicidad? Poca demanda. Porque hay menos demanda o porque mi competencia tiene mayor demanda que yo. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está bien? De eso va a depender. Yo he hecho propaganda a mi charla del día miércoles. Porque tengo miedo, me da la psicosis de que le esté hablando a 3 personas o a 2, a los organizadores. ¿No? Hay algo que causa la demanda. No es que porque tengo ingreso hago mi propaganda, mi publicidad, no. Eso no me interesa, que eso es. O sea, sí, seguramente en el Forrester, yo voy a calcular mi gasto de publicidad con respecto a mis ingresos, pero no va a depender de él, va a depender de algún otro factor. Repito, mi bajo nivel de demanda o de ventas, o el incremento del volumen de ventas de mi competencia, etcétera. ¿Ya? Piense, razone cómo funciona digamos, el fenómeno que ustedes están observando. Ya. Otra cosa que ustedes están puestos en cantidades variables exógenas. Y he dicho, son despreciables. Son absolutamente proscritas, condenables, usar variables exógenas. No puede ser que al momento tanto del diagrama causal, que menos, pero sí en abundancia en Forrester, lo que están calculando depende totalmente de las variables exógenas. Eso no puede suceder. Yo les repito, tienen que bajar o eliminar las exógenas. Incluso algunos me han hablado con algún tipo de orgullo, de, ¿cómo se dice?, de satisfacción que tiene su variable exógena. Tranquilos, ¿ah? Si hay cosas que van a depender para cambios que se van a dar, que si van a utilizar una exógena para algo que de todas maneras tiene que estar dado fuera, normalmente debe tener esa variable una condición de variabilidad, no algo fijo, porque si algo fijo no hay dinámica. Si trata de un factor, de una variable, digamos, ¿cómo se diría? ¿Qué tipo de variables son constantes? Que generan una condición de límite, puede ser, pero no de un factor que va a estar siempre estableciendo una sola condición de un valor de las variables. Todas las variables deben variar porque las condiciones varían, todo cambia. Otra cosa, todos los niveles, escúcheme bien, escúcheme bien, Omar, escúchame bien, Omar, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas? ¿Me estás prestando atención, Omar? ¿Ya? ¿Me estás conectado conmigo o estás con otra cosa? Sí, Omar. profesor. No, este es otro Omar, el otro Omar Velarde. Sí, sí, Discúlpame. profesor. Estás. Sí, Ya, sí, préstame sí. atención, porque el trabajo que están presentando no está bien. Entonces me tienen que prestar atención. Si no me van a prestar atención, retírese del curso. Ya pasó la etapa de retiro, ¿no? ¿No? Los retiros, Edward, ¿todavía se pueden retirar? No, profesor, ya acabó la semana de retiros. Correcto. Entonces no se retiren, préstame atención. Ya están fritos, porque la otra no quiere retirarse. Préstame atención, Omar Velarde. ¿Qué te estaba diciendo? Ya está, me olvidé qué cosa te iba a decir. A ver. Espérate un ratito. Ya. Todos los niveles proveen información. ¿Por qué razón? Porque eso es un factor, el nivel es un factor que está generando, en la cual se está midiendo los cambios del sistema. Se llaman también variable de estado.
Y entonces si hay variable de estado, ese tiene un valor importante en el sistema. Y entonces esa información, ¿para qué sirve? Si no me sirve para nada, entonces no debe estar ahí. Y solamente muestras que sirve porque la variable nivel está conectada a una variable auxiliar o una variable de flujo. ¿Está bien? Omar, ¿está bien? ¿Captas? Entonces no debe haber variables de nivel que no provean información, si no sirven para nada. ¿Para qué lo utilizo? ¿Para qué lo pongo ahí? Y en conjunto es que ninguna variable de flujo provee información, solamente genera cambios en los niveles, tanto de ingreso como de salida. Tanto de ingreso como de salida. Pero no provee información. Yo la vez pasada les hice una explicación, ahora ya no me da tiempo, esperamos la próxima clase para explicarles que es posible generar una variable auxiliar en la cual se haga cálculos y de eso se saque para dar información. Y los flujos estrictamente están mostrando lo que ingresa y lo que sale. Ahora, ustedes han usado el diagrama Forrester en muchos casos como si fuera un diagrama causal. ¿No? Por ahí he tratado de registrar algún tema. A ver. Ay, ay, ay. Bueno, en varios están que ingresa algo, pero ustedes dicen esto causa esto, ¿no? Y acá el nivel es un factor que se produce indirectamente. No es que se llena con lo que está ingresando acá. O sea, que no he anotado bien. Demanda. Ahora voy a revisar el tutorial y la próxima clase voy a mostrarle cómo no se hace. Cómo no se hace. Un nivel es un repositorio de productos, cosas reales, físicas, dinero, personas, botellas de vino o de pisco, perdón. El nivel dice, esto es un repositorio, es el stock, es lo que sea, lo que se guarda. Y acá entra lo que se produce, y acá sale lo que se vende, cantidad de botellas. Si esto es cantidad de botellas, acá entra cantidad de botellas producidas, acá es cantidad de botellas, también producidas en un periodo de tiempo, y acá sale botellas vendidas o que salen del stock. Siempre es una equivalencia matemática muy simple. El nivel es un repositorio de productos que ingresan y el flujo de salida son los mismos productos que están ahí, pero saliendo, por alguna razón, porque se venden, se destruyen, se regalan, lo que sea. ¿Correcto? Pero son lo mismo. No puede ser que la variable de entrada tenga una denominación distinta e incluso de naturaleza diferente de lo que está en el nivel. Vamos a continuar la próxima, no, el día miércoles, estoy hablando de la próxima semana. Después de la charlita correspondiente. Entonces nos encontramos el día miércoles, chicos.